que es la Biblia, que es la palabra de Dios y que por su palabra hizo los cielos y la tierra. Si esos fundamentos están bien, no tenemos problemas ni con los arminianos, ni con los pentecosteses, ni con los cuadrangulares, ni con los cuáqueros, ni con los metodistas, ni con nadie. Son nuestros, ustedes les dicen primos, amigos, no, son nuestros hermanos, ¿sí? Yo he escuchado mucho que los bautistas son nuestros primos lejanos, no, son nuestros hermanos, ¿ok? ¿Son más radicales que nosotros en algunas cosas? Sí, son más radicales, son muy radicales, tienden al moralismo, claro, porque ellos creen una cosa fundamental, su teología es, no hay bautismo hasta arrepentimiento. Entonces el arrepentimiento lleva a una vida moral, a una vida elevada moralmente. Nosotros creemos lo mismo, nada más que lo creemos de manera distinta. Los bautistas, los cuáqueros, los pentecosteses, los metodistas, llámense wesleyanos o arminianos, que luego les explicaré qué significa eso, ¿sí? Ahora ni se metan en esos términos. Ellos tienen la idea de la perfección moral, porque el hombre es colaborativo con su salvación, cooperativo. ¿Se entiende esa? Cooperante. Coopera con Dios. No es coopera de toma, ¿sí? Es coopera, trabaja con Dios. ¿Se entiende? No creemos eso. Creemos que la gracia de Dios es irresistible. Esa es la palabra. ¿Qué significa eso? Cuando la gracia de Dios llega, no se puede resistir uno. ¿Sí? Entonces, ¿a qué se refiere Jesús cuando dice, ustedes resisten al Espíritu Santo? Que no tenían su gracia. Ese es el asunto, ¿sí? Eso es una cosa complicada de entender, ¿no? Porque Pablo es evidente que resistió al Espíritu Santo mucho tiempo, ¿no? Pero su gracia llegó. Entonces, ¿cuándo llega la gracia? Pues es que ese asunto es atemporal. No podemos nosotros, o sea, yo le puedo decir a Alma, ¿cuándo fuiste salva? No, la pregunta correcta es, ¿cuándo sentiste tú o pensaste tú que fue tu encuentro con el Señor? Eso a lo mejor es una respuesta un poquito más sensata. Pero ¿cuándo fuiste salva? Pues desde la eternidad. ¿Sí me expliqué? O sea, el Señor la tenía preparada desde la eternidad. Yo me debería preguntar, ¿cuándo fue que empezaste? No, pues a lo mejor se acuerda, a lo mejor no. Un día estaba yo escuchando este canto y dije, el Señor me está hablando, ok. Ese fue su encuentro con el Señor. No está mal tener un encuentro personal con Jesús, ¿no? Jesús sale al encuentro, no nosotros. Entonces, eso es bueno. Pero realmente no creemos que Alma haya colaborado o cooperado con la salvación, ¿sí? ¿Qué es entonces, por ejemplo, la santificación? La santificación es lo que el Espíritu Santo hace para que ustedes y yo podamos madurar en la vida cristiana. Y entonces tus conceptos morales van madurando. ¿Sí se entendió? Es natural. Tus conceptos éticos van madurando. Tus conceptos de la ley de Dios van madurando también, ¿sí? Un ejemplo, ¿no? Le voy a poner un ejemplo. No sé, no quiero tocar susceptibilidades, pero es evidente que no es lo mismo un cristiano que va empezando que un cristiano de muchos años, que trabajado por el Espíritu Santo comprende que todo proviene de Dios. Resulta ser que el vino es más sano que la coca, no sé si sabían eso. Sí, mucho tiempo se dijo, es que el vino te embriaga y te pone mal, ¿no? La coca es 1000 veces más dañino que una copa de vino. Y luego salen, es que Jesús, el vino que tomaba Jesús, no era igual al de nosotros. Y yo digo, no era igual, era más fuerte que el de nosotros, era peor, ¿sí? Era un vino puro, de un lagar, lo aplastaban con pies, algunos todavía lo hacen artesanalmente, otros no, era peor que el de nosotros. Ahí, con Jesús, el vino de Jesús te hubiera mareado a la primera, porque no sabías ni qué tomabas del fruto de la vid. Así que no vengan aquí como, no, era vino santo. ¿Cuál santo? Cuando Jesús multiplicó el vino, dio vino bueno. O sea, eso un inmaduro en la fe no lo entiende. El inmaduro en la fe te dice, ¿cómo que Cande está tomando? Sí, tomó una copa de vino, ya no es cristiano. Bueno, Pablo habla de ellos, ¿no? Dice, al débil en la fe, ténganlo así, pero no habla para que se quede como débil en la fe, habla para qué. Para que madure. Sí, o sea, ahora resulta que vamos a tener en las iglesias, ¿no? Y esto no es libertinaje, su libertad está ligada a Cristo. Eso es lo fundamental.
es solo un ejemplo. No significa que vamos a tener un gobierno de los débiles en las iglesias. Eso no. Cuando una iglesia es así, hay que poner atención porque algo no está bien. ¿Sí? Porque están poniendo atención al peso de la ley, pero no al peso de Dios que hizo la ley. ¿Entienden esa diferencia? Una cosa es el peso de la ley. ¿Qué dicen? No te embriagues, ¿no? Pero otra cosa es el peso del Dios que hizo la ley. Que te dice, la ley es no te embriagues, no lo tomes. ¿Sí se entiende? Un ejemplo, para que ustedes comprendan una diferencia. El peso de Dios es más que el peso de la ley. El peso de la ley te pone, te subyuga. El peso de Dios, Jesús que dice, mi yugo que es ligero. Pero si es un yugo, donde, o sea, nada más te cambias de yugo, cambias del yugo del pecado al yugo de Dios. Entonces, la Escritura va revelando, nos va revelando cosas, que fue revelando de a poco al Señor, y lo hace para que al leer el texto bíblico, cuando tú lo vuelves a leer por segunda o tercera ocasión, ya no lo lees con la misma actitud de cuando lo leíste la primera vez, sin perder el primer amor. ¿Sí estamos en esto? Entonces, vamos a hacer una distinción entre tres conceptos principales: revelación, inspiración e iluminación. ¿Ok? Son los tres primeros conceptos: revelación, ¿ok?, inspiración e iluminación. ¿Okay? Ustedes me dicen cuando avanzamos. ¿Okay? Vamos a empezar por revelación. Revelación es dar a conocer algo, y es, en un concepto más o menos cercano, el acto por medio del cual Dios quiso darse a conocer al hombre. ¿Ok? El acto por el cual Dios quiso darse a conocer al hombre, no a todas sus criaturas, porque fue al hombre al que se le reveló. ¿Sí? Bueno, evidentemente los ángeles también, pero aquí no estamos hablando de ellos. ¿Sí? Los ángeles son, dice Salmos 8, son seres mayor que los hombres. ¿Sí se han dado cuenta o no lo han visto? Dice, el hombre siendo poco menor que los ángeles. ¿Se acuerdan? Lo coronaste de gloria. Entonces ellos literalmente son seres que no podemos entender, que se encuentran en un plano distinto al nuestro. ¿Vamos bien hasta aquí? Bien. Entonces la revelación es el acto por el cual Dios quiso darse a conocer. Ahora, aquí hay un problema con la revelación. Todavía estamos en revelación. ¿Qué da Dios a conocer? Lo que Él quiere comunicar. Dios comunicó lo que quiso comunicar. Cuidado con la respuesta de lo que podíamos entender de Dios. Marisa, ¿puedes entender completamente el amor de Dios? No, no lo puedes entender. ¿Comprendes lo que reveló? Infinitud de Dios. ¿Cómo? Hermana, está aquí al lado. ¿Cómo se llama, hermana, usted? ¿Sí? Ethel. La soberanía de Dios completa, ¿la puede entender? No. Hay mundos que no están en nuestra visión, ni siquiera del universo. Dios es soberano ¿sobre qué? Sobre esos mundos. Entonces, ni siquiera lo que Dios dio a conocer lo podemos conocer completo. Solo lo que Él ha querido. Por eso Moisés dijo en Deuteronomio 29:29, lo revelado es para que obedezcamos. Lo no revelado le pertenece al Señor. Voy a bajarle el clima. Sí, voy a bajarle porque veo que se está. Sí, tranquila, si no van a poder pensar, sí. Abraham. ¿Dónde está? ¿Dónde están los? Si alguien encuentra los controles, me lo manda. No está, hermana. Salió con los dos, por favor. Deuteronomio 29:29. Lo revelado es para que nosotros obedezcamos, lo no revelado es para el Señor. Otra le bajo, hermana. Deuteronomio 29:29.
Ahí está, ya vas a ver el lenguaje. Okay, tranquilas. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanas? ¿Sí? Ahora, ¿dónde se revela Dios? Bueno, qué bueno que dijo hermano Esther. En la palabra, esa es la palabra correcta. En la palabra, pero la palabra se manifiesta en la creación y en la Biblia. ¿Sí? En la creación. La es que dije en la palabra y en toda la creación. Es que es solo en la palabra. Ah, ok. Porque en la palabra, nosotros, bueno, la teología tradicional dice que Dios hizo las cosas ex nihilo. ¿Qué significa? De la nada, ¿no? Pero realmente es ex verbum de la palabra. Porque de la nada no surge nada. O sea, Dios no saca de la nada. Lo que hace es ex verbum, que es la palabra hizo todo lo que existe, ¿no? Así dice, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, creó las moradas celestiales el Señor. ¿Sí se entendió? Las moradas celestiales también las creó. Creó a los ángeles y creó a todos los ángeles que después cayeron, ¿no? A los demonios los creó también. Entonces, ahí tenemos que todo lo que existe es creado por la palabra, y así dice la palabra, ¿no? En el Salmo dice, por su palabra existen los cielos y la tierra, ¿no? Y luego también dice, un día habla otro día, algo que no se puede escuchar, bueno, que eso es la palabra de Dios. Ahí vi una noche, otra noche, una nube, otra nube, que dicen todo la palabra de Dios. Entonces, ahí tenemos, todo existió por la palabra. Entonces, la palabra, la creación es una revelación de Dios. Por eso Pablo dice en Romanos 2, los que no tienen la ley de Dios, tienen la ley ¿en dónde? La conciencia. En sus corazones. Y la conciencia es un elemento del corazón. Es un elemento, ¿sí? ¿Perdón? Romanos 2, ¿sí? Por eso es que ellos son condenados. Porque tienen la palabra en la creación y en el corazón. Es como si tú estás una narrativa. Si no, Paul Washer de Rick Warren, todos los dos. Y él decía que había dos muchachos hindúes, del hinduismo hay como 100 hinduismos, y decía en el hinduismo que ellos creían que el bien y el mal eran consecuentes en el universo, se coincidían. Y entonces él estaba enfrente de ellos y dijo, ¿quieren café? Sí, y les puso café, hervir y todo. Y hizo un acto que no iba a hacerlo, ¿no? El pastor agarró la jarra de café hirviendo y según él se lo quiso echar a la muchacha. Y se le puso el muchacho así, la aventó. ¿Qué le pasa? Y dice, ¿cómo lo distinguiste? Es que le vas a hacer daño, no estás viendo. ¿Cómo lo distinguiste? Tú dices que el bien y el mal son coincidentes. Y entonces dijo, bueno, pero lo podemos distinguir. Exacto, eso quiero hablar con ustedes. Y lo metió el evangelio. ¿Sí me expliqué? Sí, quiero hablar de eso con ustedes. Porque si el bien y el mal son coincidentes, no podrías distinguir estas cosas. Mira, te voy a explicar por qué. ¿Sí? Entonces, ley moral en el corazón. Ellos nunca habían oído del Señor. Ellos venían de una cultura hindú así, muy remota. Nunca habían oído del Jehová, de esto y lo otro. Y bueno, distinguían el bien y el mal. Y el problema de Pablo dice que es que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, digo, es Juan, es el apóstol Juan. Entonces Pablo dice, van al infierno. ¿Sí? Esa es la explicación. Entonces la palabra se revela en la naturaleza. Por eso es que los medievales, que tanto odiamos, ¿no? Porque los pastores, como nos dicen, no. Pero antes, la Edad Media tiene un mes en especial donde se le repudia. ¿Qué mes es? La reforma. Sí, en octubre, ¿no? Octubre, oye, ya había Inquisición y la institución. Bájenle. La Edad Media solo tenía una iglesia cristiana. Y estaban todas ustedes y yo incluidos en esa iglesia cristiana. Entonces, no salgan ahorita con que el Señor abandonó 1000 años a la iglesia. Porque eso es una herejía. Es una herejía, es en serio. Y ustedes dicen que no, es que 1000 años de oscuridad. Pues Dios abandonó a su iglesia, entonces no hubo nada relativo. No, hay cosas muy buenas de la Edad Media, ¿no? Les digo 10, les puedo decir, te puedo decir más. Tus apellidos vienen de la Edad Media, los tenedores vienen de la Edad Media, los hospitales los crearon los cristianos, las traducciones de libros las crearon los cristianos, los monasterios nos trajeron las primeras transcripciones, vino la imprenta no nació con Lutero.
El rey de Hungría en 1440 ya tenía una imprenta. La de Gutenberg es la más famosa, pero ya había una imprenta. Biblias, no había Biblias, ¿cómo no? Había cientos de traducciones de la Biblia al sirio, al francés, al inglés, etc. Había Biblias. El latín nos trajo una unificación del rito por medio del cual damos los sacramentos. Hubo castillos, hubo armas, hubo fortalezas. La escuela fue un rescate cristiano. La aritmética, la geometría, la matemática, el álgebra, el banco. ¿Qué creen? Todas creaciones cristianas, excepto el álgebra, eso lo hacían los musulmanes. Pero los cristianos las llevaron. Entonces, 1000 años de oscuridad. Discúlpenme, el pastor que les diga eso, como que no ha leído suficiente. Son 1000 años en que la iglesia hizo bastante. Ahora, todo lo que se dice de la Edad Media de terrible es verdad. Todo. Las pestes, la Inquisición, los tribunales. Pero así como hay 1000 cosas malas, hay 2000 buenas de la Edad Media. ¿Okay? Entonces, por eso los medievales veían en la creación la palabra de Dios. Les voy a poner un ejemplo, ¿no? Los monjes benedictinos, de la regla de San Benito, ¿no? San Benito, bueno, es más católico romano que uno, ¿no? Pero ellos llegaron a un monte, el Monte Cassino en Italia. Ese monte había sido erosionado por las guerras, ¿no? Entonces estaba todo seco, así. Feo, la tierra toda arenosa. Todos los monjes llegaron y dijeron, aquí vamos a construir nuestro monasterio. ¿Cómo no? Sí, ¿no? Bueno, echaron agua y empezaron a meter abono, traían abono, ¿no? Pues ¿de dónde? Pues de su propio estiércol y comida, ¿no? Empezaron a meter el abono, lo manejaron, empezaron a nacer árboles. Y ahí vivían ellos en el campo, en las casas. Ok, ahora sí, con piedra, vamos a moverla y vamos a empezar a construir el monasterio. Y adentro del monasterio hicieron un huerto, ¿sí? Se construyó el monasterio de Monte Cassino. ¿Por qué razón? Por esta visión. Dios ordenó que el hombre cuide y labre la tierra. Eso se le denomina cosmovisión. Es la mente de Cristo. ¿Sí estamos? Entonces, todo lo que hacemos lo hacemos en esa mente revelada. Ahora, la otra, la revelación especial, es la escritura. Aquí está. Es palabra de Dios. Entonces, el concepto palabra de Dios es muy amplio, ¿no? Porque es por medio del cual Dios creó todas las cosas y se dio a conocer, ¿sí? O sea, usted, hermana Nora, usted es enfermera, ve en el cuerpo humano una máquina perfecta, ¿no? Algo perfecto, que cuando no funciona bien va a ocasionar algo que te puede llevar a la muerte, ¿sí? Tiene reacciones perfectas. Se tragó a tu niño una plastilina y se le quedó aquí, vomita para sacarla, él no puede fácilmente. Entonces el cuerpo de un niño está reactivo a vomitar. Qué bueno, Dios lo hizo para eso, es una máquina. Revelación, eso es revelación, estás viendo ahí el poder de un Dios, pero no que los médicos que dicen, no, ¿cómo crees? Eso se hizo solo, ¿no? O sea, hay moléculas que se juntaron y eso necesitas más fe, ¿no? O sea, necesitas más fe para creer que se hizo solo, ¿no? Se hizo solo, ¿no? Surgió de la nada. Nomás, magia, ¿no? Entonces, bueno, la revelación es la escritura que está aquí, nos dirige a dónde Dios quiere que lleguemos con todo lo que sabemos. Y la escritura da una respuesta, ¿no? La misma escritura nos dice en Lucas 24, cuando Jesús está enseñándole a los apóstoles después del camino de Maús, dice que después de resucitado les enseñó desde la ley, los profetas y los salmos, que todo hablaba de él. Entonces quiere decir, fíjense esto, muy maravilloso, que la creación habla de Jesús, ¿sí? Lo que hacemos habla de Jesús. Ese reloj que trae la hermana, listo. Pero ¿cómo ese reloj? Ese reloj que trae la hermana es un reloj inteligente del iPhone, ¿no? El iPhone, creo que el creador ni era cristiano. ¿Y cómo va a ser? Sí, pero el creador de ese iPhone es la imagen de Dios también. Él la mancha a la imagen de Dios, pero es la imagen de Dios. Eso es lo que ve un cristiano, no ve a un pecador ahí, no, ve, él es la imagen de Dios. Hace esta maravilla que tiene unas posibilidades hasta quién sabe dónde, porque Dios
al hacerlo con la palabra, ¿no? Al hacerlo y darle su espíritu, le dio esa inteligencia, lo hizo a su imagen, por eso puede recrear algo, ¿no? Nos vamos bien, y revelación. ¿Qué es? Sí. Tengo una pregunta, ¿todavía podemos manejar? Y te digo todavía porque pues, lo tengo mucho que fui al seminario. Los conceptos de revelación general Y especial. y especial, particular. Sí, se puede. Sí. Sí, es válido, es válido. Sí, sí, claro que sí, es la revelación general y especial. Y la particular Sí, al creyente. lo que no quiero que hagan es que al dividirlas, las dividan, porque no se dividen. Son muchas, sí, claro, porque lo que pasa es, dicen, no, es que esto nos dice cómo debemos vivir moralmente. La naturaleza no nos dice nada. Estás diciendo algo, pero bien impropio. Que ojo con esto, porque la mayor parte de los teólogos sí lo toman así. Ajá. Dicen, esta es tu dirección moral y la otra es tu dirección. No, es la palabra, ¿sí? ¿Estamos? No somos. O sea, porque si no, a ver, vamos solo a poner bajo el gobierno de Cristo lo que la Biblia no habla de matemáticas, ¿verdad? ¿O no? ¿O sí? Sí, muchas matemáticas. Bueno, Yo pero no habla de eso. no dice la No palabra es un libro de matemáticas, no es un libro de historia, no es un libro de ciencias, es el libro que te quiere llevar a Cristo. ¿Me explico? Sí, pero ese no es un imperativo categórico tuyo. Eso es porque la palabra creó todo. O sea, no es un imperativo categórico que tú tienes que aprender en la iglesia. Por eso todo el mundo se lo sabe. O sea, todo el mundo sabe. Todo está bajo el dominio de Cristo. ¿Quién te lo dijo? ¿El pastor? Pues sí. Y luego, ¿cómo lo puedes explicar tú? O sea, si el niño te dice, a ver, porque hay niños que, ay, ¿cómo? Sí, preguntan mucho. Y uno, luego las maestras, que son las que más tratan con los niños, ¿cómo le contestan? Yo le digo, déjame investigar. Ay, y el problema de déjame investigar es que nunca vuelven, ojalá se me olvide, porque sí. Bueno, hay niños que no se les olvida. Qué bueno. Cuando empezamos Qué bueno. en la clase, preguntan si ya investigué. Porque Sí. voy a investigar o voy a preguntar al pastor. Sí. Es algo que no sé, pero No es un imperativo categórico. Un imperativo categórico es algo que me aprendo y que sé, pero no sé de dónde viene. No puedo explicarlo. Si no lo puedes explicar, no lo entiendes. Es muy simple. ¿Sí? Dices, Jesús es soberano sobre todo. Explícamelo. Dímelo bien. Explícamelo. Y luego de explicármelo a un adulto, explíqueselo a un niño. ¿Sí? ¿Cómo se lo explicas bíblicamente? Entonces, aquí la palabra de Dios, aquí la Biblia dice que la palabra de Dios hizo los cielos y la tierra y que se reveló aquí. Entonces, esto dirige lo que nosotros vemos en cielos y tierra. Se explica mejor eso, ¿verdad? O sea, ya no es nada más lo moral y lo natural. ¿Sí? Entonces, esto es lo que le ha ocasionado tanto problema a la gente, porque eso ocasiona que tú digas, solo voy a hablar de Dios en las iglesias. Y allá afuera te limitas a hablar de Dios, de decir, Cristo murió por ti. Sí, esa es la síntesis del mensaje. Pero no todas las personas van a entenderlo así. O sea, no es lo mismo llegar a alguien que se encuentra en condición de pobreza, a alguien que se encuentra en condición de sapiencia. Y ahora dices, hermano, pero nosotros fuimos hechos para quienes están. No es cierto. Pablo dijo, a los griegos me dice como qué, a los judíos, a los mexicanos. No dice eso, pero pero dice la hermana, no, muy bien, hermana, eso, ya andamos con la teología liberal también, ¿no? Dice, pero lo hubiera dicho, si hubiera conocido. ¿Sí o no? ¿Qué significaba? El judío y el griego no tenían la misma cultura, ¿no? Y vemos, si lo notamos, cuando llegaba a las sinagogas habla de cierto modo Pablo. Y cuando ya con los griegos, ni siquiera menciona el nombre de Jesús, porque dicen, ¿y ese Jesús quién es? ¿Ustedes creen que Jesús era famosísimo en su tiempo? No. Fue famosísimo para gente de Judea. Herodes, Pilatos, los romanos que estuvieron ahí, que lo vieron, el centurión, seguramente el centurión sí se quedó muy sacado de onda, ¿no? Con lo que pasó, y dijo, este es hijo de Dios, porque todo lo que pasó no es normal, ¿no? Y de repente ve a mí que se murió ayer, ¿no?
Y se levanta. Está vivo. Se dijo, este es el Hijo de Dios, este realmente. Bueno, es un asunto complicado, ¿no? Pero Pablo se hacía a los de sapiencia, y a los judíos como judíos, y a los iletrados como iletrados, y a los letrados como letrados. Entonces aquí no es cierto que fuimos, sí han notado la constante de las iglesias, sus misiones están en zonas marginales. ¿Por qué? ¿Cómo por qué? ¿No? Entonces nos agarran la medida de las zonas marginales, dales de comer y vas a tener lleno en la iglesia. Déjales de darle a comer y dar la palabra nada más, y ya no. Entonces vean cómo la Biblia nos dice, no fuiste hecho solo para el pobre, ¿no? Fuiste hecho para el rico, para el letrado, para el no letrado. Entonces eso es lo que no quiero que hagan, hermano, que hagan una división entre palabra de Dios generales, o sea, sí conózcanlas académicamente, pero están juntas en el concepto de la palabra. ¿Sí? Inspiración. Hicieron una pregunta hace mucho, el doctor Whitehouse, que es uno de los profesores, hizo esta pregunta: ¿qué es inspirado? Todos van a caer en esta trampa: ¿el hombre o la palabra? ¿Y qué decía el catecismo infantil? Unos santos varones inspirados por Dios. Pero la Biblia no dice eso. Dice, la escritura es que Inspirada. es muy interesante. Entonces, fíjate cómo un catecismo te puede dar una idea que no es precisa al momento de entregarla. A ver, la inspiración sí viene sobre el ser humano, pero lo que es inspirado no es el ser humano. ¿Es la qué? Es la palabra. La escritura es la inspirada por Dios, ¿sí? Porque si es el ser humano, esto que está aquí es invención ¿de quién? De un hombre. Y entonces puede llegar a ser falible. Y esto es ¿qué? Infalible. La escritura es la inspirada, ¿ok? Escritura inspirada por Dios. ¿Qué es inspirado? De todos es el concepto más difícil, porque inspirar quiere decir hacer. Es como cuando te susurran algo al oído. ¿Se entiende? Surgió una idea, pero esto no surgió en la idea del hombre, sino que esto también es una figura, no es exacto, en la mente de Dios. O sea, Dios no tiene mente, Dios es espíritu, ¿no? Así se revela ahí. Pero en la mente de Dios dijo, me voy a dar a conocer. ¿Cómo? ¿Ok? Moisés va a empezar a contar esta historia, ¿no? Y nos cuenta la historia de la creación, y luego nos cuenta la historia de cómo el hombre fue puesto, y cómo el hombre pecó, y cómo Dios lo amó. ¿Sí se entiende? Y nos cuenta esa historia. Dios nos cuenta esa historia completa, que es una historia. Historia significa que pasó, y es una historia bíblica, ¿sí? Entonces ahí vamos viendo que inspiración es cuando Dios, queriéndose dar a conocer, dio la palabra y puso en varones o en escritores, respetando el ingenio que les dio, porque no, la palabra, o sea, así es. O sea, si Alma era poeta, iba a escribir como poeta. ¿Cómo se llama al lado de Valeria? Si Valeria era narradora, o sea, no escribías en prosa hebrea, porque no es la misma que ahorita. Tú escribías narrativamente. Si la hermana Raquel era militar, escribía como militar. Es claro que Josué no está escrito igual que el Deuteronomio. Es más, el Moisés que escribió el Génesis escribe diferente el Deuteronomio. ¿Sí lo notan? Es una actitud muy distinta a la de Moisés, ¿sí? ¿Sería ya por sus años? Oh, claro, hermana, porque el Deuteronomio lo escribió cuando tiene 119 a lo mejor. Y el Génesis lo escribe cuando tiene como unos 85. Claro que sí. Entonces es muy distinto. Isaías, por ejemplo. ¿O Pedro? O sea, ¿de verdad creen que Isaías escribió los 66 capítulos? No. Isaías iba escribiendo. Lo compilaron, ¿sí? Y lo pusieron en rollos, y no sé si han visto que Miqueas e Isaías tienen un capítulo igual, porque a veces los profetas se prestaban las profecías. Entonces Dios decía, mira, di la profecía del profeta Isaías. Entonces Miqueas la tomaba como suya y la decía otra vez, ¿va? Entonces esas son cuestiones técnicas que debieron haber leído en el libro de Barclay,
En el libro de Barclay venían, sí, tal cual, en el libro de Barclay, por eso quería que lo leyeran, porque si no Hay me como voy a estar 20 Esdras, leyendo. dice. ¿Sí? Está curioso. Ahora, sí lo escribió Esdras, Ajá. Sí lo escribió Esdras, por eso les decía que Barclay es medio liberal. Los liberales se pierden en esto, los liberales dicen, es que no lo escribió Esdras, le pusieron el nombre, no, sí lo escribió, lo que pasa es que lo fueron compilando, ¿sí? O sea, Esdras fue dejando, y es probable que Esdras haya dirigido la escritura de esos libros. Entonces, ¿de quién es? Pues De Esdras, ¿sí? Si Moisés tenía 20 secretarios que se le llamaba agiógrafos, así se les llamaba eso. O sea, el agiógrafo era no, está muy difícil la palabra, ¿no? Entonces mejor esa no la escriban. Sí, no. ¿Qué necesidad, no? Digan secretarios. Si Moisés quería tener 20 secretarios, era problema de Moisés, ¿no? O sea, ese es un asunto que Moisés quiso tener y escríbeme, ¿no? Como el Evangelio de Marcos. Pues pudo haber bien se llamado el Evangelio de Pedro, porque posiblemente Marcos es el secretario del apóstol Pedro, y lo construyó, por eso se sabía las horas, pues porque Pedro quedó marcadito, pues por la pasión, ¿no? Pues bien marcadito, lloró bien fuerte, entonces, ¿sí se acuerdan que, sí ven que Marcos da las horas precisas? Eso es genuino de Marcos, solo el 16% de Marcos es genuino de Marcos, ¿sí? Porque repite todo lo de los demás evangelios, pero hay ciertas cosas genuinas del evangelio de ese hombre llamado Marcos, que no se sabe si es Juan Marcos, si es Marcos el que huyó, ¿sí? No se sabe. Sabemos que es Marcos el secretario del apóstol Pedro, eso es lo que sabemos, ¿no? Como por la historia de la iglesia. ¿Hasta aquí vamos bien, hermanos? ¿Entendían la inspiración? Entonces eso es la inspiración, ¿no? Dios inspiró toda la escritura, y la escribió por medio de varones, los cuales nos lo escribieron en diversos géneros literarios, pero los géneros los verán con el candidato doctor Emanuel, ¿ok? Porque eso se ve en otro curso. Último, iluminaciones. ¿Qué significa eso? Es el acto por medio del cual el Espíritu Santo, ¿sí?, te hace comprender la palabra a ti. ¿Estamos? A ti Marisa, a ti Raquel, a ti Gina, a ti Carmen, a ti Ethel, Diana, todos, ¿ok? A ti, ¿ok? Entonces, nosotros no podemos decir, Dios me reveló. Bueno, sí podemos. O me hizo comprender, entender. No, sí. Sí, o sea, Dios me reveló que te hable. ¿Dónde está? Almita, pues descubrió una nueva enzima. La palabra. ¿Dios de qué? Pues sí, te la reveló. No es una inspiración, pero la encontraste. Mira esto, es algo increíble y cura el cáncer. ¿Sí me expliqué? Es una revelación divina. Pero realmente es iluminación. Dios me da a conocer, es el Espíritu. Y evidentemente, hermanas, para entender esos conceptos, los tres conceptos no son obra de una clase académica, son obra del Espíritu Santo, ¿sí? Sin el Espíritu Santo no hay comprensión de estos tres conceptos, ¿sí? Si ven gente que se enterquece, no, es la revelación, Espíritu Santo, tienen que entender. Entonces son esos como los tres primeros conceptos: revelación, inspiración e iluminación. Ahora, vamos a las características de la Escritura, ¿sí? Características de la Escritura. Aquí le vamos a poner como subtítulo: características de la Escritura. ¿Dudas hasta aquí, hermanos? ¿No? O todo bien o todo mal, ¿no? Sí, cuando no se pregunta o todo se entendió, nada se entendió. Vamos a las características. La primera, a ver, se la voy a deletrear. Perspicuidad. P-E-R-S, P-E-R-S, P y latina, C, U y latina, D-A-D. Perspicuidad. Vuelvo a deletrear. P-E-R-S, P
I latina, C, U, I latina, D, A, D. Ahora sí, lean la completa. Eso, muy bien. Y esa palabra grandota, esa palabrota, quiere decir que la escritura es clara. Eso es lo que significa. No le pudieron haber puesto claridad, no. No pudieron. ¿Por qué? Porque es clara por esta razón. Si un niño que sabe leer toma la Biblia, la escritura, estamos hablando ya de la Biblia, y la lee en un idioma que le sea nativo, ¿no? El castellano está complicado, porque no usamos la Reina Valera 60, ¿no? Sí entiendo que es el nativo, pero no es, porque es castellano, ¿no? Es un castellano estilizado del 60. Si la hubiéramos leído en el castellano de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, ni nosotros. Basta, facer, como eso, ¿no? Y palabras muy complicadas, ¿no? Que luego se trasladaron al castellano moderno. Pero lo que estoy intentando decirles es que si un niño toma la Biblia, puede entenderla, ¿sí? Puede entenderla. Mira, aquí dice, ¿quién fue el creador de todo? Dios, los cielos, la tierra. Es clara la Biblia, o sea, y es clara a dónde quiere llegar. Ajá. Es claro, hay una anécdota de un niño que solo sabiendo griego y encontró un Nuevo Testamento en griego, se encontró con Cristo. ¿Sí estamos? ¿Cómo? Como lo del ladrón que dice que le quería robar y que se robó. Que se robó la Biblia, sí, es clara, la Biblia es clara. Entonces aquí no hay que hacernos tanto complejidad con que, ya ven que los gedeones regalan Biblias, y luego dicen, ¿para qué regalan Biblias si no predican el Evangelio? Uy, ustedes no saben las historias de los gedeones. Tienen unas historias maravillosas. Claro que hay gente que tira sus testamentos y eso los agarra otra persona. Pero hay otro que los recoge. Sí, no, hay que apoyarlos. Sí. Así no, una chulada. Dice, esta está libre de venta y las venden en el mercado, ¿no? En el rodante las ves. Las venden, hermano. A 10 pesos. Roben. No, pues ya ni modo. Pero sí hay que decirle a la gente, oye, estos no son para vender. Sí. Pero bueno, pues si te piden 5 pesos, pues ya leyeron, ¿no? La Biblia es clara, es precisa la Biblia, no anda con cosas. A ver, aquí no hay mucho que quieran saber de qué. Oye, pero es que, a ver, sí fueron 7 días literales, porque para los hebreos un día, y luego dice que un día para Dios eran 1000 años. A ver. Lo que quiere decir ahí es que Dios es el creador de todo. Si fueron 7 días, sí, claro, Dios puede, es que Dios puede hacer todo en 7 días, sí puede, y también lo puede hacer en 1000 millones de años. Sí, ¿y eso qué? Sí, o sea, eso no me importa, o sea, es que yo no entiendo los debates estériles porque son inicuos, no son inocuos, lo contrario, son inicuos de la gente que, es que no sé si fue en 7 días, ¿tú crees que son en 7 días y la hermana cree que fueron los millones de años? Qué bueno, pero que fue el creador, ¿no? O sea, es que es lo que no capta la gente, porque no quiere decir la Biblia, vamos a tener un debate geológico y de geociencias, que por favor, no puede ser, cuando la Biblia lo que te quiere dar a entender, Él es el creador, es claro que el relato de la creación es un relato que Moisés hace y que claro que está influenciado por su cosmovisión egipcia, ¿sí se entiende? Pero la escritura es inspirada por Dios, ¿sí se entiende? O sea, mis alumnos sí son, ¿no? Los alumnos son taimaditos la primera clase, ¿no? Ya cuando ven que uno les contesta ya se quedan callados, porque me dicen, es que el relato de Moisés se parece mucho a Gilgamesh y a otra cosa, a Gilgamesh, me dicen a Gilgamesh porque no conocen otra. Digo, sí, se parece también a la épica de Atrahasia, al Hermópolis, al Heliópolis, ¿y eso qué? Pues es un escrito de ese tiempo, maestro. ¿Qué querías? ¿Un escrito de Steve Jobs? ¿Sí? ¿De qué? Pues sí. Y el alumno dice, entonces eso no afecta a mi fe. Le digo, la tuya, yo veo que sí le está afectando. Le digo, pero eso no debe afectar la fe, porque es un escrito de su tiempo, ¿entiendes eso?
fue hace miles de años. O sea, no va a hablar como hablaba José Ortega y Gasset en los 50s. Tiene que hablar como hablaban los egipcios y los babilonios y los amorreos de ese tiempo, ¿sí? Es como dicen ustedes, ay, pero qué verso tan simple de que dice, y por eso dijeron, hasta Saúl está entre los profetas. ¿Sí se acuerdan que dice eso? Y ese dicho como que dices, pues no tiene chiste, ¿no? O sea, porque el mexicano está acostumbrado a camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. Sí, ¿no? Porque ese hasta Saúl entre los profetas era pudo haber sido desde algo sorpresivo hasta una burla. Hasta una burla, algo como irónico. Es como, no sé, la hermana Nora se para y empieza a decir cosas, pero bien mal, ¿no? Hasta Saúl entre los profetas. ¿Sí? ¿Sí me explico? Sí. Sí. Ah, mira qué teologaza la hermana, ¿sí? Ahora sí, mucha teología, pero no quiere venir al curso, ¿sí? Eso era la actitud que tenían de hasta Saúl entre los profetas. Pero pues es una frase de cuándo, de su tiempo. Es como decirle a alguien que es un cabeza de chorlito, pues eso nadie lo entiende ahorita. ¿Sí se entiende? O ¿cómo es? Cielos. O sea, eran expresiones de rayos y centellas, repámpanos, relámpagos, ¿no? O sea, eran expresiones de otro tiempo. Bueno, las expresiones de Moisés son expresiones de ¿qué? De su tiempo, claro. Las expresiones de Jesús, que bueno, Jesús ya le dice zorra a Herodes, ¿no? O sea, le dice, ve y dile a esa zorra que esto. Y Jesús utiliza un lenguaje. Jesús usa un lenguaje bien fuerte, ¿eh? Luego andamos nosotros con que no le digas eso, porque se va a ofender la hermana. Jesús le hubiera dicho peor, ¿no? O sea, yo no sé si se imaginan a la pobre de Marta regañada ahí enfrente de todos, porque Marta fue a lucirse. A eso fue. Es que yo, ¿Sí o no? Sí. Señor, ella no me ayuda. Y dice, Marta, estás afanada, turbada con todo lo de la casa. Pero María eligió lo que es bueno y no le va a ser quitado. Avergonzó. Luego dicen, porque el pastor, pues ¿por qué crees? Pues porque Jesús hasta mujeres avergonzó. Fíjense, hasta en la cruz. Ah, no, sí, bueno, esa parte no, porque esa sí era adúltera, ¿no? Entonces dijo, mira, es tu marido, y los otros que has tenido tampoco, ¿sí? Y entonces dijo, yo creo que este es profeta porque me dijo toda mi vida, ¿no? Sí. Lo peor es que dijo, yo creo que es el Mesías. No hemos visto un profeta en 400 años y me dijo mi vida, ¿no? Debe ser el Mesías. Y dijo, se espantó. Hay otra, pero se me quitó de la mente. En la cruz. En la cruz regañó mujeres, ¿sí se acuerdan? ¿O no? Va Jesús y les dice, no lloren por mí, mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes, porque vendrán días en que digan, benditas las que no tuvieron hijos, ¿sí? Si esto hicieron en el árbol verde, ¿cuánto más harán en el árbol seco? Está en la cruz, o sea, llevaba, imagínate aquí, y la regaña, porque están llore y llore y llore, le dice, no lloren por mí, lloren por ustedes. Yo voy a resucitar, pero ustedes se van a quedar, ¿sí se entendió? Si siguen así, si no creen, yo no sé, si no creen, ¿sí han visto que hoy las mujeres odian a los niños? Las feministas odian a los niños, los odian. O sea, yo he visto hijos ni locos, los odian a los niños. O sea, en el avión un niño va a llorar, en la escuela un niño va a llorar. Porque odian a los niños. Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí, no se los olvidad. Y en las iglesias odian a los niños. Los niños van a hacer ruido, los niños van a correr, los niños van a... Sí, o sea, yo nunca nosotros, claro, hay varias de mis maestras, Marisa, mi maestra, la hermana Rebeca, la hermana Elsa, la hermana Esther, la hermana Carmen, mi tía Carmen, tuvo que aguantar que estuve llore. ¿Sí me explica? O sea, hay varias de mis maestras aquí. No, tuvimos que aguantar que fueras tan inquieto. Sí, ¿ven? No podía ser. Pero, mire, así como me sacaron a Isaac el mismo día porque nos peleamos. Pues sí. Entonces, sí. Así es. Es que nos sacaron, no, luego le digo que hicimos,
Para los que son feligreses del Puerto Isaac, me sacó Heidi, nos sacó un día a los dos, porque se me ocurrió la buena idea con él, pues de agarrarle los cabellos a otro muchacho, ¿no? Así, agarrarlo así, nada. No más. Pues, o sea, pero fue de... No, de hoy, estoy estresado y tengo ganas, ¿no? Sí, y nos sacamos, ¿no? Estábamos así viendo la clase afuera en la... Y nos gritó, no los quiero ni allí, no los quiero ni ahí. Y ya nos mandaron con mi mamá y con su mamá y pues me regañaron y la mamá se regañó a Isaac. Y así se hacen los pastores, ¿no? Sí, sí. Y son pastores. Son buenos pastores ahora. Mande, hermana. Que no hubiera sido Misael. No, hermana, luego le digo también quién fue, pues sí me acuerdo de todo. Todo perfecto. No fue Misael. A ver, sí entendemos hasta aquí esto, ¿verdad? Lo de claridad de la escritura, perspicuidad de la escritura. Perspicuidad. Ahora, otra característica de la escritura, infalibilidad e inerrancia. Tenemos que hacer distinción entre esos dos conceptos, infalibilidad e inerrancia. ¿Ok? ¿Qué significa que la escritura es infalible? Que lo que te diga la palabra no va a fallar nunca. Infalible. Literalmente. Infalible es lo que la palabra te diga no va a fallar nunca. Vamos. Es lo que le aplican al Papa, ¿verdad? Eso que... No, ¿O es la otra? al Papa se le aplica la infalibilidad papal, es que toda encíclica del Papa se vuelve parte de la revelación. Eso es infalibilidad. Infalibilidad. No Yo es que no, pensé que no se equivocaba. no, Ah, ok. nada que ver. Eso no se va a agarrar de bajado un católico. Sí. Un católico que sabe bien, no. Te lo digo porque tengo 15 años con ellos y no, eso no es infalibilidad papal. Y ese es un mito que nos metieron a los protestantes. Si Sí. se van a defender, defiéndense bien. ¿Sí? Defiéndense bien. Sepan, conozcanlos a ellos. Entonces, se refiere a sus escritos o a... Son escritos del Papa, entran dentro de la revelación. Siempre van a entrar. Pero nosotros no creemos eso. No vayan a pensar, ¿no? Bueno, infalibilidad no puede fallar. Okay, ¿qué significa? Pongan atención y ahorita ponen lo que quieran de ejemplo, ¿no? Dice la palabra. ¿Por qué Moisés nos permitió dar cartas de divorcio? Y Jesús dice, se los permitió por la dureza de sus corazones, ¿sí? Pero en el principio no era así. Dice, varón y hembra los creó, ¿sí? Y lo que Dios ha unido no lo separa, ¿no? Dice, y yo les digo que, aunque solo por infidelidad, o sea, solo por adulterio, el que se casa con la divorciada es adúltero, y la divorciada que se casa es adúltera. Y así termina Jesús. Hay otras partes donde no dice eso, solo dice, en el principio no fue así. ¿Qué significa cuando no dice eso? Miren, supongamos que tuvieran que vivir un divorcio legal. Legal es así, ¿no? Su esposo les fue infiel, pero ¿qué creen? Dios lo tolera, pero no es su voluntad. El divorcio no es lo que Dios creó. Y dices tú, pero es que yo no tuve culpa. Eso luego lo vemos. Porque normalmente en los divorcios, incluso por infidelidad, hay un problema de dos. Normalmente las parejas que entran a la restauración, la víctima se da cuenta dónde fue victimario, así sea varón o sea mujer. O sea, aunque también ha habido mujeres que son adúlteras. Entonces, cuando los varones deciden perdonarlas, el varón se da cuenta que algo hizo falta, porque los dos son pecadores. O sea, eso es lo que tienen que hacerse conscientes en el matrimonio. Los dos son pecadores, ¿sí? Y siempre va a haber situaciones que van a hacer roce. Y, bueno, el punto es que el divorcio no es voluntad de Dios. Te puedes divorciar, pero entonces la iglesia tiene que tener un cuidado doble sobre ti. Porque aunque te hayas divorciado por una cuestión real y legal, no es la voluntad de Dios el divorcio. ¿Estamos? La voluntad de Dios es que no que sigan igual, que cambien los dos. Vamos, eso es lo que quiere Dios. Entonces, la palabra no va a fallar. Si tú te divorcias, no la vas a pasar bien. No se te acabó el problema, apenas empezó.
Aún para la víctima. ¿Sí me expliqué? Aún para la víctima el problema apenas empezó. ¿Sí? O sea, porque Jesús dice en el principio, cuando está hablando del principio, ¿de qué está hablando? Cuando creó. De la creación. No está hablando de cuando lo reveló, está hablando de la creación. Entonces, toda norma de la creación que se rompe, ¿qué trae? Una consecuencia. Una consecuencia. ¿Sí? Ahorita, bueno, conocí a una pareja, me acerqué yo a ella, ¿verdad? Y están divorciados, pero todavía están viviendo juntos. Ella no se quería divorciar, quería buscar ayuda pastoral, pero no quiso. Ni siquiera con psicólogo ni con pastor. Se divorciaron porque la presionó, pero quiere que sigan viviendo juntos. Igual, ¿verdad? Teniendo su vida como de pareja, con sus niños y todo, pero viviendo juntos. Tal vez sea eso, que no quieren las consecuencias, ¿no? Que vienen después del divorcio. Y le van a ir peores. Sí. Ajá, él está en el, ¿cómo se llama? Está en la música, está en el grupo de alabanza, es parte del grupo de alabanza. Bueno, mire, hermana, ese es un problema que deben resolver pastoralmente, ¿sí? Pero lo que me estoy refiriendo es que, pues, de entrada, alguien que se encuentra en divorcio no debe servir en un ministerio. Eso es lo primero. Y en segundo lugar, requieren algún tipo de restauración, y si no quiere restauración la persona, entonces tiene que proceder. Pablo lo dice, cuando la persona insiste en ser abandonada, ya no hay nada que hacer. Pero no es la voluntad de Dios, y no solo le va a ir mal le va a ir mal al victimario, pero a la víctima, si no se cuida, le va mal, porque no es la voluntad de Dios. O sea, que no lo puso Jesús como una excepción a la regla. Dijo Jesús, en el principio no era así. Hay adulterio, pues se pueden, dice, ni modo, se pueden divorciar, pero en el principio, no, por eso decimos los pastores, lo que Dios ha unido, no lo separa el hombre. Pues es algo que anhelamos, deseamos, oramos, pero la dureza del corazón. Y entonces, la Biblia no va a fallar nunca en lo que diga. Si la Biblia dice que los demonios se le sujetan en su nombre. Si la Biblia dice, si tú sigues el camino del mal, en algo pequeño que hagas, la mentira, ¿qué dice la Biblia? Maldito seas, maldita tu casa, maldito tu vientre, maldito tu dinero, maldita tu cesta. ¿Qué crees? Maldito. Sí, o sea, aquí no hay hay dos, o Dios les bendiga, o el Señor te maldijo, punto, se acabó, y arréglalo y el Señor te bendecirá, así dice, ¿no? Porque dice la Biblia, también dice, acercaos a mí y yo volveré vuestros pecados, que eran rojos como la grana, blancos como la nieve. Va a haber bendición. Si usted busca, va a haber bendición. O sea, la Biblia no falla. A eso se refiere con la infalibilidad. Ahora, ¿qué es inerrancia? Inerrancia es que la Biblia no se ha equivocado en los datos y en la estructura que nos da, ¿sí? No se ha equivocado en eso. Nos ha dicho cosas reales, ¿sí? Para que lo entendamos mejor. Eso es la inerrancia. No se ha equivocado, perdón. No se ha equivocado en lo que nos da como contenido. ¿Sí estamos? No se equivoca. Esto exime, ¿sí? Esto de la inerrancia exime la diversidad de opiniones, por ejemplo, de los evangelistas. Como contenido. O por ejemplo, de crónicas y de reyes. Ahí les va, ¿por qué? Ahí les va. Con esto terminamos antes de ir al break, ¿sí? Crónicas dice que en el censo de David se contaron tantos, y Reyes dice que se contaron tantos. ¿Qué onda ahí? Samuel, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, pues para empezar, ¿no? Samuel fue escrito en una época muy distinta a Crónicas. Crónicas posiblemente le escribió Esdras y muchos más. ¿Y Samuel quién? Dices, el profeta. Pues sí, pero el profeta Samuel se muere como en el capítulo 16. Entonces como que él no escribió lo demás.
hay un escritor desconocido, no sabemos quién terminó primero y segundo a los que llamaron Samuel. No sabemos quién lo escribió. Rey David, un escriba, un historiador. Ya ven que tenían las crónicas de las batallas de Jehová. Pues a lo mejor alguno de los historiadores, no sé. El asunto es esto: lo que tomó en cuenta un historiador no lo tomó en cuenta otro. ¿Sí se entendió? Los historiadores pueden tener, de hecho, eso da más fiabilidad a la historia. Porque si Alma está 100 años después que yo y cuenta la misma historia, hay algo raro, amiguitos. Como que el Estado metió las manos. ¿Sí me expliqué? Como que no le dieron libertad a alguien de escribir. Sí, es natural que Crónicas y Samuel y Reyes van a tener divergencias. Por ejemplo, Crónicas nos va a contar que, creo que es Crónicas y si no Reyes, que el rey que estuvo en el tiempo de Isaías es Acaz, estoy casi seguro, sí, Acaz, que era un incompetente político, nos cuenta que vio en Damasco un altar de bronce, y ese altar lo hizo exactamente igual y lo metió al templo de Salomón. Pues eso era una aberración, porque en Damasco era un altar para dioses falsos. ¿Por qué nos cuenta eso? Porque nos está diciendo, Acaz era un incompetente político, hizo todo lo contrario a la voluntad de Dios. Eso es lo que quiere resaltar de Acaz, que Dios le dio tanto poder que podía replicar un altar de bronce, y a pesar de eso, él hizo lo que quiso. Así es. Eso es lo que nos quiere. Por eso es que no lo anuncia uno y sí lo anuncia otro. La más famosa, era 1 o 2 endemoniados gadarenos. ¿Por qué? Marcos cuenta que era 1, pero Mateo cuenta que eran 2, y se la han sacado con esto 1000 veces. Son distintos, fue 2 veces. No, hermanas, ¿quién fue el apóstol de los 2, Mateo o Marcos? Mateo, claro. ¿Quién lo vio? ¿Quién vio el evento? Mateo dice que eran 2. Marcos lo sintetiza en ¿qué? Es inerrante. Nos está contando la misma historia, nada más que Mateo la magnifica, porque eran 2 gadarenos que se le aventaban y que se golpeaban, y cuando oyeron, vieron y salieron, y los cerros, y ahí ya la historia concluye. Bueno, eso no tiene nada que ver con la inerrancia. Si ustedes ven la famosa declaración de inerrancia de la Convención Bautista, exime a la Biblia de la inerrancia en esos sentidos. O sea, la inerrancia no tiene que ver con que los datos sean divergentes, van a encontrar datos divergentes. No es lo mismo el Apocalipsis de San Juan que el Evangelio de Juan, ¿verdad? No. Ni las cartas de Juan al Evangelio de Juan se parecen en el tema del amor, ¿verdad? Pero no son iguales, ¿sí? Y de hecho hay quien tiene la idea, algunos, yo creo esa idea, que dicen que Juan realmente escribió en el final de su vida todo, que escribió primero Apocalipsis y luego primera, segunda y tercera de Juan cuando era pastor, y el legado de Juan es su evangelio, porque el evangelio, como que Dios quiso cerrar la Biblia. Eso es solamente una teoría, una hipótesis que no pueden no ponerle atención. ¿Cómo termina el evangelio? Y si hiciéramos un libro para contar las cosas que hizo Jesús, no cabrían los libros, ¿no? Punto. Se acaba la Biblia. ¿Y cómo empieza la Biblia? No sé si sabían que el primer libro es Job. Dice, una guerra entre Dios y los ángeles caídos, Satanás. Nos presenta el antagonismo y dice, este antagonista es el peor de la historia, porque su rival no lo puedes vencer. Ya ven que en las películas el rival se mide 1-1 y el malo alcanza su nivel. No, en Job, Dios no puede ser vencido. Entonces yo les digo mucho, mira, ténganle miedo a Satanás. Claro, si se aparece ahorita, corran. Nadie se quede reprenderlo. Córranle, yo soy el primero. Les abro la puerta, pero salganle rápido, ¿sí? Pero si Dios se aparece en su tribunal, estamos muertos, ni aunque corras. Satanás no es omnipresente, Dios sí. Satanás no es omnisciente, Dios sí. ¿Sí? Cuando dice Satanás, vengo de recorrer la tierra, ¿qué está diciendo? No puede estar en un lugar. Satanás aquí no está. ¿Quién está con nosotros? Cristo, así dice la Escritura. 2 o 3 reunidos en mi nombre, aquí estoy.
¿Sí me expliqué? Ese es inerrante. Entonces, ahí está la diferencia entre infalible e inerrante, porque luego lo confunden, ¿no? Infalible es, no va a fallar, lo que te diga la palabra va a pasar, ¿eh? Tarde o temprano, no te unas en yugo es igual, va a pasar, ¿sí? No te divorcies, va a pasar, dale tiempo al Señor, la palabra lo va. No seas un hereje, no enseñes doctrinas falsas, les enseñas, te va a pasar, vas a ver. No ordenes a un neófito porque se va a envanecer, ¿qué crees? Va a pasar, ¿sí me expliqué? Pasa. No impongas las manos a la ligera, va a pasar. O sea, la Biblia, lo que te diga, no va a fallar, ¿sí? No va a fallar, y no es errante, no erra. ¿Dudas? ¿Te quiero más comentarios? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Es que dijo al final de la inerrante que eso de que los hechos no se puede dar credibilidad, ¿no? Claro, es mayor. De que no Porque, incluyó, porque no te pusiste de acuerdo con otro para escribir lo mismo. O sea, Dios inspiró atemporalmente. Te puede haber inspirado a ti 40 años antes que a mí y vas a terminar diciendo lo mismo, pero con tus palabras. Fue fiel, no fue para los... Y en su tiempo. No, es que el problema, ahorita los liberales se basan en eso. Nosotros no somos liberales. Nosotros somos bíblicos, ¿no? El liberal dice eso, pero ya hay dos versiones, por eso la Biblia es parcialmente inspirada. No, ahorita vamos a ver que es totalmente inspirada, ¿sí? Totalmente, entonces eso, claro, yo le doy más credibilidad, es más creíble que dos que dicen lo mismo digan algo distinto. ¿Sí va muy bien? Si ahorita pasa cualquier cosa y nos preguntas a dos personas, No, a mí también hubo una explosión y yo vi, no, pues se prendió el carro nomás. Sí. No es que es una explosión, pero sí. Ahora, ¿por qué Marcos dice que fue uno? Pues a veces había una tendencia de los historiadores a sintetizar cosas, pero un evento, eso es la palabra, un hecho histórico lo construían diferente, o puede ser que Marcos pues le hubieran entregado de que fuera un Gadareno, ¿no? O por ejemplo, una pregunta que a mí me han hecho es ¿por qué Dios permitió que el espíritu de Samuel obedeciera a la bruja? Vendor. Y digo, bueno, él es soberano, si él quiere, saca a todos. El Señor había No es el Señor había condenado a consultar a los muertos. Ajá, sí, ¿Sí? por eso dicen eso. Y le dijo, Saúl, a ver, todos dicen que Saúl, miren, yo no soy nadie, pero Saúl se mató. Y la Biblia al decir que Saúl es rechazado, aguas. Porque uno dice, yo no sé si hay alguna cantito corito de los niños que veremos al rey Saúl, yo no sé si lo vamos a ver, ¿no? O no sé dónde, porque murió consultando a los muertos, ¿sí? Entonces Dios dice, ¿quieres ver un muerto? O ahí te va. Y fue Samuel. Así es. Samuel le dice, ¿por qué no? Oye, mira, ¿por qué no molestas? Mira, yo no me vengo a decirte una cosa, mañana te vas a morir tú y toda tu familia. Se fue. ¿Sí? Y la regañada que le pone Dios a Samuel por estar llorando a Saúl. Pero ahí lo mandó. Yo creo que le acabó a Samuel, le acabó la paciencia porque dijo, oye, ¿por qué me molestas? Yo ya estoy bien, ¿no? Yo creo que sí era Samuel, no era un demonio. Me queda claro que no era un demonio. No. Cuando era un demonio, la Biblia especifica que un espíritu inmundo apareció a través de una bruja. No, yo creo que era el profeta Samuel que le vino a decir, Dios te ha dicho que mañana, o sea, ¿cómo llegaste a este punto de consultar a los muertos? Mañana mueres. Y así fue, murió. Palabra de Dios, ¿sí o no? Sí. Pues sí, un espíritu inmundo normalmente te dice que te adivina algo, pero cuando te profetiza algo, no es verdad. Eso pasó. Como Elías, que al final terminó muerto, ¿se acuerdan? Elías el que dijo, derribará el Señor a los babilonios. Y entonces Dios le dijo a Jeremías, no, ahora tú ponte un yugo de hierro y dile, ahora por no haberle hecho caso a este prócer, ustedes van a ir así a Babilonia. Y así se fue. Así se fue. Sí, bueno. Ya vamos a descansar, ¿no? Pues una hora, ya es mucho. Entonces, 10 minutos. Necesitamos café. Aquí la hermana Roselena, no disfrutas, Sí. por adiós. Que cuando estaban en desfase durante Si gusta el café y café. Valeria llegó, ¿verdad? Valeria.